que en este caso también tiene que ver como otro ángulo de las relaciones humanas. eh, Tiene que ver con la soledad también de alguna forma, ¿no? No importa que estés acompañado o que vivas con alguien, puedes sentirte estar solo. eh, y a partir de esa soledad que se detona, ¿no? Y que surge por instintos y por deseos y por demás. Me interesaba mucho como esa parte esencial del ser humano, como un animal, digamos, ¿no? Y recuperar eso, pues como de pronto siento que hay como una gran armadura, ¿no? Pero si quitamos todo eso, al final hay esa esencia que es como seguimos siendo animales, ¿no? Y como animales reaccionamos a lo que nos rodea y a la naturaleza y además incluso a toda esta cuestión de la estación y el clima y las atmósferas y demás, ¿no? El invierno, la primavera y demás. Entonces, eso. Yo creo que cada película tiene sus propias necesidades y características. Y para mí la guía básica es como el guión, ¿no? El guión es lo que me, digamos, dicta por dónde me tengo que ir en términos de diseño, en términos de tono, ritmo, construcción de personajes y demás. En el caso de Las Oscuras me parece que yo parte del reto era como quizá evidentemente lo que había experimentado en Párpados Azules, llevarlos desde mi punto de vista como a otro nivel, ¿no? Eh, Hacer una película más, para mí, adulta, digamos, ¿no? En términos de lo que la historia trata y probablemente de mi madurez también y mi edad, no sé, ¿no? Creo que eso es mucho de por qué esta sensación de la película en general. Eh, Creo que desde mis cortos también una de mis preocupaciones es como crear el universo adecuado para contar estas historias. Me parece que tiene que ver con una convención, ¿no? Y si decido poner a Chema Yaspic como plomero y a Irene Azuela como una repartidora de café, bueno, entonces todo tiene que ser como muy coherente, ¿no? Y congruente, pues. Y eso tiene que ver con estas decisiones estéticas también. En términos de lenguaje, digamos, o de gramática, eh, creo que es como muy orgánico el proceso, en realidad. Yo lo que hago es como dibujar muchísimo y no sé storyboards, sino apuntes, notas, bocetos y demás. Y ahí es cuando va surgiendo como la forma en que quiero contar esta historia, ¿no? Eso fue lo que pasó acá y creo que también todo el asunto de las atmósferas que necesitaba la película, ¿no? Esta cosa invernal, gris, metalicosa, de pronto, bueno, pues tiene mucho que ver con la decisión compartida con Tonatio Martínez, que es el fotógrafo, y con Bárbara Enríquez y Alex García, que son los diseñadores de producción. Y eso, entonces es como una mezcla, ¿no? Entre lo que va surgiendo en mi visualización y lo que van sumando los colaboradores, tal cual. Me interesa mucho más como hablar de las relaciones humanas y hablar de estos personajes que a lo mejor resultan como, bueno, son antihéroes, ¿no? Y son personajes no perfectos y son historias que no son románticas o bonitas y demás. Y que de alguna forma mi hermano, que es el guionista, bueno, pues ubica en estas áreas, ¿no? Y en estas zonas de lo que es la ciudad y de lo que son este tipo de personajes. Eh, pero no sé, quizá mañana podemos hacer algo como súper de aristócratas y es más como la esencia de los personajes lo que me interesa. El origen del guión de Carlos, mi hermano, eh, tiene que ver con que hace algún tiempo él trabajaba en una agencia de publicidad, en un edificio corporativo, y le encantaba como de pronto estas cuarto de máquinas del edificio y demás, y simplemente pensó, bueno, ¿quién podría encontrarse aquí? ¿Qué podría suceder aquí? ¿No? Pues los tubos, el plomero, una mujer de las oficinas que baja, desciende ahí a los infiernos de este lugar y demás. Entonces, no es como, quiero hablar de esta clase social y demás, sino es por eso digo que es como muy orgánico la manera en que surgen, por un lado las historias y por otro lado la forma de contarlas. Yo digo que el actor es actor y que a mí eso ni me va ni me viene. O sea, en realidad creo que
justo lo que me gusta de la construcción de un personaje con un buen actor y con un actor que está dispuesto a arriesgarse ya, pues tiene que ver con la investigación, tiene que ver con vivir ciertas cosas, tiene que ver con, por supuesto, cómo preparar la interpretación, cómo traducir lo que está escrito en el guión para poder generar algo. Y nada, yo la verdad es que es como cuando me preguntan de que si actores de televisión o de cine o de teatro o no actores, a mí me da lo mismo si son famosos o desconocidos. A mí lo que me interesa es como esa entrega y confianza en el proyecto y en el proceso para lograr el personaje. De Irene conocía su trabajo anterior y me había gustado varias de las cosas que había hecho, si no es que todo. Y me, digamos, me gustaba mucho esa posibilidad de verla de una forma que no la habíamos visto antes, de construir con ella toda esta psicología de una madre soltera, siendo que en ese momento Irene no era mamá. Y porque, nada, eso, como que eh, cuando tienes para mí los actores son de pronto como una plastilina, ¿no? Es como una masa, pues, o como un bloque de piedra, pues, ¿no? Y entonces sabes que de ahí puedes esculpir literalmente, ¿no? Y darle forma y puede ser más alargado, más chato, más chaparro, más alto, no sé. Eh, y eso, entonces físicamente me interesaba mucho cómo podía verse ese personaje en pantalla y también pues por supuesto la disposición absoluta de Irene para convertirse en Pina. Digo, me encanta cómo retrata, creo que es un monstruo en la pantalla, ¿no? Y que para mí es muy importante. Soy un enamorado del close-up, ¿no? Apasionado del close-up, me encanta el close-up, me encanta la expresión, los ojos. eh, y a la hora de escoger actores y demás, tiene mucho que ver con cómo siento que va a llenar esa pantalla, ¿no? Entonces en el caso de Irene, bueno, creo que eso, Irene, Cecilia y Chema, ¿no? Y el chavito Hayden Mayenberg. Entonces, por ahí tiene que ver como... Y de pronto no es tan eh, racional el asunto, ¿no? Es mucho más una cosa de intuición y decir, ahí está, y ya, ¿no? Es simplemente como sentirlo. Yo creo que el personaje de Pina tiene esa complejidad, dramáticamente hablando, ¿no? Como es una mujer que, digamos, su antecedente es como un embarazo muy probablemente no deseado, pero una responsabilidad asumida, que ha estado, por eso trabaja y por eso eh, mantiene a su hijo y por eso lo cuida y demás. Hay amor, digamos, pero de pronto, cuando aparece este otro ser, que es el personaje de Chema Jaspic, hay algo ahí que se despierta. Y entonces es como preguntarse ella, ok, soy madre, pero ¿qué pasa conmigo como mujer? Lo que necesito, lo que quiero, lo que deseo y demás. ¿Cómo acomodo todo este rompecabezas? Y parte de lo que me gustaba también era como que ver este otro ángulo de la maternidad que es posible y que sucede, ¿no? Y que probablemente resulte como políticamente incorrecto, porque siempre oímos como la otra parte, ¿no? Que la maternidad es lo más sagrado y demás, que yo estoy convencido que lo es, pues, pero para este personaje hay una imposibilidad de entender cómo hacer que funcione, ¿no? Y asumir esa responsabilidad al 100%. Yo creo que tiene que ver con, por un lado, es que fíjate que más que pasión para mí es como una cuestión de instinto y de deseo, ¿no? Porque no hay un enamoramiento, no es una relación amorosa, no es una relación romántica, sino es una cuestión mucho más carnal y tiene que ver, la película se llama Las Oscuras Primaveras y tiene que ver con que, vamos, en este cuento, que todo sucede previo a la llegada de la primavera, sin saber los personajes están reaccionando a algo, ¿no? Hay una necesidad. Eh, de siempre me gustó como esta idea de desmitificar lo que conocemos como primavera o tenemos, ¿no? Que es la imagen como muy romántica de las flores y los pajaritos y los colores y demás,
Pues sí, pero también es un periodo tremendo para la naturaleza, ¿no? De eh, apareamiento, reproducción, poder, muerte. Y era llevar todos esos elementos a un encuentro de dos seres humanos. Yo creo que en el caso de las oscuras primaveras, para mí no es tanto una ausencia de amor. Yo creo que el personaje de Chema Yaspic ama a su mujer, que es Cecilia Suárez, y el personaje de Irene Sola, que es Pina, ama profundamente a su hijo. El problema no es la ausencia del amor, sino en el caso del matrimonio es como una cuestión de monotonía, estabilidad, rutina. En el caso de la madre y el hijo es una cuestión de comunicación y de no saber cómo acomodar la madre al hijo en su vida, pues, dónde meter esa pieza. Entonces, por eso considero que no es una falta de amor, sino es simplemente como por un lado un desgaste, ¿no? De una relación y de, pues sí, la cuestión amorosa quizá, en términos como, ¿cómo decirlo? Físicos ¿no? Y en el otro caso, el amor está ahí, pero es una cosa de conexión. Yo creo que ambas películas son exploraciones a las relaciones humanas, ¿no? Que es algo de lo que más me interesa en las películas, pues. Eh, en el caso de Párpados Azules, bueno, pues hay esta imposibilidad, o sea, hay la intención, ¿no? De Marina y Víctor de enamorarse, de conectarse y demás, pero simplemente no hay esa química o ese elemento que haga que se conecten por completo. En el caso de los Oscuras Primaveras, eh, yo creo que ni siquiera les interesa. O sea, me parece que es más como una necesidad sexual, una necesidad de cumplir ese cometido, ¿no? Y sin revelar al final, eh, me gusta mucho que podamos, eh, no sé, pensar qué va a pasar después de lo que acabamos de ver, pues, ¿no? ¿Podrá realmente surgir ahí una relación o no? ¿Se volverán a hablar o no? Durará, o sea, es como no es un final de bueno y fueron felices para siempre, ¿no? O ojalá sean felices para siempre. Es como lograr un objetivo muy claro que se plantea desde el principio de la película. Yo creo que es un juego que el guión plantea, eh, porque en realidad digamos que la culpa yo creo que la sentimos más nosotros como espectadores que los personajes, ¿no? Me parece que habla de la moral también, porque de pronto hay como todo este conflicto entre hacerle caso a los personajes, pues hacerle caso a los distintos y al deseo que tiene y la necesidad, o cumplir con las normas de lo que nos han dicho que tiene que ser y cómo debe ser. Y castigo, no, pues no hay castigo, no hay castigo. Este, creo que lo que el guión plantea es como de pronto estas cosas absurdas de la vida misma. Eh, Nadie, según yo, no hay, bueno, no según yo estoy convencido de que no se juzga a los personajes. Es un absurdo que se da pues por este elemento, este personaje casi maligno que es la fotocopiadora tal cual, ¿no? Y esa fotocopiadora que representa como una parte del planeta en el que vive Pina llevada a las entrañas del hogar de Igor y Flora, y por otra parte es la materialización de toda esta cuestión económica que tanto le preocupa a Flora, y es también como esta forma de yo digo que hay en la película hay como pequeñas venganzas domésticas, ¿no? Y esta es una, o sea, como decir, pues te voy a comprar una máquina, ¿no? Este, que podemos pensar que es porque la va a dejar y quiere que haga un negocio, o por molestar, ¿no? Entonces creo que tiene como muchas lecturas, pero bueno, de siempre me gustó mucho como lo que sucede y eso, el absurdo y el, ¿no? Como, como un elemento que invade. Uno cuenta el cuento y estamos, o sea, vamos, se puede interpretar de muchas formas.
Y creo que esto es off the record, pero me refiero, si los personajes mientras tienen sexo hubieran sabido lo que pasó, entonces hay nanita, ¿no? O sea, sí, sería como otra cosa completamente distinta. Acá es simplemente, para mí es como Lorenzo, que es el chavito. Flora reacciona a sus instintos de sobrevivencia, ¿no? Los otros al instinto ahí de sexual y no sé qué. Estos que reaccionan a sus instintos de supervivencia deciden escapar, deciden liberarse. A uno le sale, que es el chavito, a la otra no. Para mí es eso, pues, ¿no? Y no puedo parar.